Aspectos de la protección radiológica específicos para los trabajadores. Curso dirigido para residentes médicos de cuarto año que usan radiaciones ionizantes. En este curso recordaremos y profundizaremos en lo ya tratado en el módulo 3 del curso de protección radiológica para residentes de primer año. Del módulo 3 debió de quedarnos claro que las radiaciones ionizantes son un riesgo más y que el objetivo, como en toda actividad humana, es trabajar con los mínimos riesgos posibles. También de todos es sabido que en los hospitales disponemos de detectores, de multímetros, de equipamiento, de dosímetros para medir la dosis en las diferentes situaciones. Empezaremos haciendo un pequeño recordatorio de lo que es la protección radiológica. La protección radiológica es el conjunto de medidas establecidas por los organismos competentes para la utilización segura de las radiaciones ionizantes. Y tiene por objeto la protección de los individuos, de sus descendientes, de la humanidad en su conjunto, frente a los riesgos derivados de las actividades humanas que implican el uso de las radiaciones ionizantes. Según ICRP, el objetivo principal de la protección radiológica es evitar la aparición de efectos biológicos deterministas y limitar al máximo la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. Para alcanzarlo propone, en su publicación 103, que es una actualización de la 60 y esta a su vez de la 26, la adopción del sistema de limitación de dosis, filosofía actual de la protección radiológica cuyas recomendaciones han sido recogidas en la legislación española. En el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 783/2001. Este objetivo se logra ateniéndose a tres principios básicos. Primero, no adoptar ninguna práctica con radiaciones ionizantes que no conlleve beneficio neto para el individuo o la humanidad en su conjunto. Segundo, todas las exposiciones a las radiaciones ionizantes deberán mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Es lo que llamamos criterio ALARA. Tercero, las dosis equivalentes recibidas por los individuos no deben superar los límites establecidos para cada circunstancia. Estos objetivos se resumen en tres palabras: justificación, optimización y limitación. Limitación para impedir la aparición de efectos deterministas, es decir, los límites van a ser valores inferiores a los umbrales de efectos deterministas, y reducir la probabilidad de los efectos estocásticos a valores aceptables. Estos límites no serán aplicables a pacientes ni a familiares para los cuales habrá valores de referencia o restricciones de dosis. Para el público, el reglamento establece un límite de dosis efectiva de 1 milisievert al año, para el cristalino 15 milisievert al año y para piel 50 milisievert al año. En relación con los límites del personal expuesto, hasta el año 2004, el reglamento propone dosis efectiva de 100 milisievert en 5 años, con un promedio de 20 milisievert al año, y un máximo anual de 50 milisievert al año. En cristalino, 150 milisievert al año, piel 500 milisievert al año y manos, pies, etc. 500 milisievert al año. En la tabla siguiente se detallan los límites de dosis efectiva y dosis equivalente de trabajadores expuestos, de público y también los de estudiantes, ya sean mayores de 18 años o entre 16 y 18 años. Hay que tener en cuenta que a principios de 2014 se ha publicado una directiva europea que va a obligar a los países miembros a modificar algunos de los límites establecidos hasta ahora, como son: el de dosis efectiva a trabajador expuesto pasaría a 20 milisievert al año y el de trabajador expuesto cristalino pasaría a 20 milisievert al año. Finalmente, el límite de cristalino de estudiantes entre 16 y 18 años pasaría a 15 milisievert al año. Finalmente, el reglamento establece situaciones especiales dentro de los trabajadores expuestos. El primero de ellos es el caso de las embarazadas, donde al feto se le asigna 1 milisievert durante el resto del embarazo, tratándolo como si fuera un miembro del público. Otro caso serían las mujeres en periodo de lactancia, donde se indica que no se les asignarán puestos de trabajo con un riesgo significativo de contaminación radiactiva.
Y el caso último son las exposiciones especialmente autorizadas, donde los límites los deberá establecer el Consejo de Seguridad Nuclear y solamente podrán participar personal de categoría A, nunca mujeres embarazadas o con niños lactantes y nunca estudiantes. El fondo de radiación mundial medio es de 2,4 milisievert al año. En el año 1990, la dosis promedio debida a diagnóstico médico por habitante en los países desarrollados era del orden de 1 milisievert al año, mientras que la dosis promedio por precipitación radiactiva, por exposición profesional y por energía nuclear eran despreciables. A finales de los 90 apareció la radiología digital y los testes no sintomáticos, de manera que en los países desarrollados la dosis promedio por persona por diagnóstico médico aumentó hasta 1,9 milisievert al año. Este dato corresponde con el documento de UNSCEAR del año 2008. Desde entonces se han hecho grandes esfuerzos por reducir la dosis promedio en diagnóstico médico, optimizando las dosis en casi todas las exploraciones diagnósticas, de manera que en el año 2014 la dosis promedio en España por diagnóstico médico vuelve a ser de 1 milisievert al año. Es importante tener en cuenta estos valores y compararlos con los límites de dosis de trabajador expuesto, que eran 20 milisievert al año, y sobre todo con el límite de público, que es 1 milisievert al año. También resulta interesante observar cómo cambia la tasa de dosis en microsievert hora en función de la altura sobre el nivel del mar. En el mismo nivel del mar tendremos 0,03 microsievert hora, a 2 km de altura 0,1 microsievert hora, a 6,7 km de altura tendremos 1 microsievert hora, a 10 km de altura 5 microsievert hora y a 15 km de altura tendremos 10 microsievert por hora. En función del riesgo de exposición, clasificaremos las zonas. Serían zonas de libre acceso aquellas en las que sería improbable superar alguno de los límites de público. Serían zonas vigiladas aquellas en las que se podrían superar los límites de público, pero sería improbable superar los 3/10 de los límites de los trabajadores expuestos. Finalmente serían zonas controladas aquellas en las que se podrían superar los 3/10 de los límites de trabajadores expuestos. Dentro de las zonas controladas habría 3 subcategorías. La primera sería zona de permanencia limitada, que serían aquellas en las que se podrían superar los límites de trabajadores expuestos. La segunda sería la zona de permanencia reglamentada, que son aquellas zonas en las que se podrían superar los límites del trabajador expuesto en cortos periodos de tiempo. Y finalmente, las zonas de acceso prohibido, que serían aquellas zonas en las que entrando una sola vez se podría superar el límite del trabajador expuesto. Las zonas donde existe riesgo de exposición deben ser señalizadas con tréboles de diferentes colores. Para las zonas vigiladas usaremos tréboles de color gris azulado. Para las zonas controladas propiamente dichas usaremos tréboles verdes. Para las zonas de permanencia limitada usaremos tréboles amarillos. Para las de permanencia reglamentada, tréboles naranjas. Y para las de acceso prohibido, tréboles rojos. Estas son las típicas señalizaciones de las salas de rayos X. Unas podrían ser de permanencia limitada, otras zona controlada y otras zona vigilada. Además, también debe haber una señalización luminosa que indique con una luz blanca que el equipo está conectado y con una luz roja que el equipo está emitiendo rayos. En los servicios de radiodiagnóstico tenemos señalizaciones de zona vigilada, de zona controlada y de zona de permanencia limitada. Normalmente estas señalizaciones se colocan de manera que se sobreestiman los riesgos. Así, los controles de las salas de radiodiagnóstico los tenemos señalizados como zonas vigiladas, a pesar de que es improbable que la dosis supere en esas zonas el milisievert. Anualmente realizamos dosimetrías de área en estas zonas y colocando un dosímetro en el cristal plomado tenemos medidas mensuales de fondo. El interior de las salas de rayos X de radiología convencional y el de las DTC se señalizan como zonas controladas. El interior de las salas donde se realiza escopia o se trabaja a pie de tubo o se hace radiología intervencionista o hemodinámica se señalizan como zonas de permanencia limitada. En los hospitales no suele haber ninguna zona que sea zona de acceso prohibido o zona de permanencia reglamentada. También tenemos que clasificar al personal en función del riesgo de exposición. Serían miembros del público aquellos trabajadores que en condiciones normales no superarían los límites de público, es decir, no superarían el milisievert al año.
serían trabajadores expuestos de categoría B, aquellos que podrían superar el milisievert al año, pero sería improbable que superaran los 3/10 de los límites de trabajadores expuestos. Finalmente, serían trabajadores expuestos de categoría A aquellos que podrían superar los 3/10 de los límites establecidos para trabajadores expuestos. La imagen siguiente es un resumen de la clasificación de zonas y clasificación del personal. Cuando es improbable superar el milisievert al año, tendremos zonas de libre acceso y trabajadores considerados como público. Cuando es probable superar el milisievert, pero es improbable superar los 6 milisievert al año, las zonas serían vigiladas y los trabajadores expuestos serían de categoría B. Y cuando sería probable superar los 6 milisievert al año, la zona sería controlada con sus 3 subzonas y el trabajador se clasificaría como categoría A. Cuando trabajamos a pie de tubo, tenemos que protegernos de la radiación directa o haz útil, de la radiación dispersa y de la radiación de fuga. La radiación directa sale a través del colimador e incide sobre el paciente. En el paciente se genera la radiación dispersa, que sale en todas las direcciones. Esta es entre 100 y 1000 veces menos intensa que la radiación directa. El tubo de rayos X está protegido con unos 2 centímetros de plomo, excepto por el lugar donde está el colimador. A través de este plomo sale una pequeña cantidad de radiación que está limitada por construcción y que llamamos radiación de fuga. El trabajador expuesto debe evitar la radiación directa y protegerse de la radiación dispersa y de la de fuga. Las salas donde se ubican los equipos de rayos X se construyen con blindajes, barreras primarias o secundarias para evitar que la radiación incida sobre las personas del exterior. Los 3 principios básicos de la protección radiológica son distancia, tiempo y blindaje. La exposición disminuye directamente proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Es decir, si a 1 metro recibimos D mayúscula, a 2 metros recibiremos D partido por 4. Por ello es importante permanecer alejado del paciente o salir de la sala mientras se inyectan contrastes, siempre y cuando sea compatible con la operación que estamos realizando. Los equipos de rayos X se diseñan también teniendo en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, los equipos de grafía se hacen de manera que la distancia foco-paciente sea siempre superior a 45 centímetros y los equipos de escopia se desarrollan de manera que la distancia foco-paciente sea siempre superior a 30 centímetros. Recordar que siempre es importante mantenerse a la mayor distancia del foco de radiación compatible con el desarrollo de la intervención. En la imagen se observa cómo a 1 metro de distancia del paciente las tasas de dosis son del orden de 4 veces inferiores frente a las que se recibirían a 0,5 metros. En cuanto al tiempo, cuanto menos estemos expuestos a radiaciones ionizantes, menos dosis recibiremos. Por eso es importante reducir el tiempo de escopia a lo estrictamente necesario en las intervenciones quirúrgicas, o usar la escopia pulsada, que va a dar lugar a reducciones importantes de dosis, tanto del paciente como del trabajador expuesto. En esta tabla podemos observar los parámetros técnicos de radioscopia y su relación con la dosis. Observamos que la radioscopia normal tendría 7 centigrays centímetro cuadrado por segundo. Con la radioscopia de alta definición llegaríamos a 14 centigrays centímetro cuadrado por segundo y usando la radioscopia pulsada podríamos reducir la dosis hasta 7 veces, teniendo un valor de 1 centigray centímetro cuadrado por segundo. Tenemos que destacar en este sentido que cuando obtenemos imágenes digitales de bajo ruido, la dosis va a ser mucho mayor. De manera que la tasa de dosis puede llegar hasta ser 10 veces superior a la que damos en radioscopia normal. Las salas de rayos X dispondrán de un blindaje estructural en paredes, puertas, ventana de control, techo y suelo, ya sea de plomo, hormigón o vidrio plomado. Las salas en las que se opera a pie de tubo pueden disponer además de mamparas móviles de vidrio plomado o de plomo y o de cortinillas plomadas en su interior para proteger a quienes realizan la intervención. Normalmente, para las salas de rayos X con 2 milímetros de plomo alrededor de ella es más que suficiente. El plomo ha de colocarse de manera que no haya espacios sin protección. En las imágenes podemos ver cómo, a la hora de poner el cristal plomado,
ha de solaparse el plomo de la pared con el cristal plomado, de manera que las uniones sean efectivas y el marco quede totalmente plomado y sin fisuras. En la imagen superior derecha vemos cómo quedaría el techo plomado y en la inferior izquierda cómo quedaría la sala finalmente. A veces, en lugar de poner plomo en las paredes, lo que se hace es colocar ladrillo de varita del orden de 8 centímetros, de manera que su atenuación equivale a la que proporcionaría 3 o 4 milímetros de plomo. La construcción con ladrillos de varita es mucho más cómoda, más fácil e incluso más económica. Y por supuesto, desde el punto de vista de la protección radiológica, mucho más eficiente. Podemos ver dos ejemplos de mamparas móviles, una de ellas colgante, cristal plomado y faldillas, y el otro faldillas colgantes sobre la mesa. También disponemos de cristales plomados con formas anatómicas y habitualmente la protección que estos cristales tienen es de 0,5 milímetros de plomo, que atenuarían el 90 y tantos por ciento de la radiación dispersa que llegaría. Se deben de realizar dosimetrías de área anuales tras las barreras que rodean la sala para verificar que las dosis en el exterior de las mismas se corresponden con la clasificación de zona asignada. Esta dosimetría se puede realizar con monitor de radiación ambiental o con dosímetros de termoluminiscencia como los utilizados en la dosimetría personal. Durante años hemos colocado dosímetros en el exterior de las salas de rayos X, teniendo siempre lecturas mensuales de fondo. En el vídeo de la izquierda podemos observar el efecto que produce un blindaje de 0,5 milímetros de plomo. Cuando el monitor está detrás del cristal, la aguja marca fondo. Cuando el monitor sale del cristal plomado, la aguja va a mitad de escala. En la imagen de la derecha observamos cómo se trabaja habitualmente dentro de una sala de rayos X a pie de tubo. Vemos que el personal está detrás de la mampara plomada y además llevan delantales plomados y protectores tiroideos. Otro elemento importante para protegerse de la radiación dispersa son las faldillas plomadas que cuelgan de la mesa. Como podemos observar en la imagen de la derecha, la mayor parte de la radiación de la parte inferior es atenuada por este tipo de faldillas. En las dos imágenes siguientes se observa el efecto que produce el tener mamparas móviles o faldillas plomadas interpuestas entre el paciente y el radiólogo intervencionista. Las tasas de dosis quedan reducidas sustancialmente al utilizar sistemas de protección. Estos serían los elementos de protección típicos: delantales plomados, protectores tiroideos, gafas plomadas, guantes plomados, etc. Los delantales plomados atenúan entre el 92 al 96% de la radiación que reciben, y los guantes plomados quirúrgicos atenuarían entre el 35 y el 55% de la radiación dispersa que les llega, en función siempre de la calidad de la radiación. Es muy importante conservar los delantales plomados en condiciones correctas. Para ello es necesario disponer de los percheros adecuados para que estas prendas queden sin arrugas y sin dobleces, que podrían dar lugar a desperfectos posteriores que afectarían a la protección radiológica. También es muy importante el uso correcto de los protectores tiroideos, ya que el tiroides es un órgano de riesgo. Siempre que las técnicas lo permitan, utilizar guantes plomados. Siempre hay que procurar que nuestras manos no estén dentro del haz directo. En radiología vascular, intervencionismo y en hemodinámica es muy importante que las personas que están cerca del paciente utilicen protectores para el cristalino, ya sean gafas plomadas o escafandras. Las gafas plomadas van a atenuar entre el 95 y el 99% de la radiación dispersa que les llega. Hemos evaluado la atenuación que proporciona el protector de cristalino panorámico en forma de escafandra, equivalente a 0,1 milímetro de plomo, obteniendo una atenuación del orden del 70%. Como idea general debe de quedarnos que protegernos tras la mampara móvil puede significar una reducción de la dosis en cristalino en un factor 20 aproximadamente. Parecido efecto producirán las faldillas plomadas colocadas entre la mesa y el radiólogo. El uso del delantal plomado puede reducir la dosis entre 10 y 15 veces, y los guantes plomados atenúan entre el 40 y el 60% de la radiación que llega a manos. Hay que tener en cuenta que el uso del delantal
y de otras prendas de protección es obligatorio para todo el personal que permanece en la sala durante la emisión de rayos X, según el Real Decreto 1085/2009. También, en la publicación 57 de la ICRP se recomienda el uso de delantales de 0,25 milímetros de plomo equivalente como mínimo para el personal que permanece en la sala durante la emisión de rayos X, excepto para quienes se hallan a menos de 1 metro del tubo, que deberían de llevar 0,35 milímetros como mínimo. La protección radiológica en radiodiagnóstico empieza desde el diseño y fabricación de los equipos de rayos X, con cuestiones como que la radiación de fuga sea inferior a 1 miligray/hora a 1 metro cuando el equipo trabaja a la máxima potencia. La filtración del tubo ha de ser superior a 2,5 milímetros de aluminio. Deben de existir dispositivos de colimación de haz y además debe haber un diseño específico en radiología intervencionista. Por otro lado, también se hacen grandes esfuerzos en el diseño de la sala, usando blindajes estructurales alrededor de ella, mamparas móviles y cortinillas plomadas, y utilizando señalización luminosa cuando hay emisión de rayos X. La filtración de los tubos de rayos X es importante, ya que elimina gran cantidad de fotones de baja energía que van a producir efecto fotoeléctrico sobre el paciente sin llegar a formar parte de la imagen. Aquí podemos observar cómo es el espectro de un haz filtrado con 1 milímetro de aluminio y otro filtrado con 4 milímetros de aluminio. La parte rayada en rojo representan los fotones del espectro que una filtración de 1 milímetro de aluminio dejarían pasar, mientras que una filtración de 4 milímetros de aluminio no dejaría pasar. La imagen de la izquierda es un tubo de rayos X en funcionamiento con el ánodo totalmente caliente. La imagen central sería el tubo de rayos X y la ampolla, y la imagen de la derecha es la carcasa dentro de la cual está el tubo de rayos X. Estas carcasas suelen llevar 2 milímetros de plomo todo alrededor, excepto por el lugar por donde dejamos salir los rayos X, que es la posición del colimador. Los sistemas de colimación nos van a ayudar a controlar el volumen del paciente irradiado. Mayor volumen de paciente irradiado significa mayor número de fotones totales, por lo tanto, mayor dosis al paciente. También mayor radiación dispersa dentro y fuera del campo explorado del paciente. En la imagen podemos ver cómo las tasas de dosis en el campo 17 por 17 centímetros cuadrados son más de un 50% superiores a las tasas que daría el campo de 11 por 11 centímetros cuadrados. Dentro del diseño específico general, tenemos que destacar que en Scopia la radiación se iniciará y se terminará al apretar o levantar el pie o el dedo del interruptor correspondiente. Existirá un avisador acústico en un máximo de 10 minutos para que seamos conscientes del tiempo que llevamos haciendo Scopia, y existirán dispositivos de control de kilovoltaje y de miliamperaje. En grafía, el rearme del temporizador no debe ser posible hasta que no se levante el dedo del pulsador, para evitar repetición de radiografías, salvo en los casos donde existen técnicas especiales como series rápidas, cine, hemodinámica, radiología intervencionista, etc. Existirán también dispositivos de control de kilovoltaje, de miliamperaje, de tiempo o mases. Habrá un diseño específico para los equipos de rayos X donde se hace radiología intervencionista. El generador debe ser de potencial constante. El arco con el tubo debajo del paciente. Intensificador de alto rendimiento. Mandos fácilmente accesibles. Sistemas adecuados de grabación y almacenamiento de imágenes. Y deben de disponer de un medidor de dosis por área. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es la posición del tubo. Como podemos observar, las tasas de radiación son más altas en el espacio que hay entre el tubo de rayos X y el paciente. De manera que es recomendable trabajar con el tubo debajo de la mesa para que los trabajadores expuestos que están al lado del paciente reciban dosis inferiores en las partes más sensibles, que son de cintura para arriba. Y las tasas de exposición más altas sean las que llegan a las piernas de los trabajadores expuestos que están al lado del paciente. En este vídeo podemos observar la influencia de la posición del tubo. Cuando el tubo está abajo, las partes más irradiadas son de cintura para abajo, y cuando el tubo está arriba, los órganos más críticos son los que más tasa de dosis reciben. En este vídeo podemos observar cómo cuando el radiólogo intervencionista está al lado del tubo,
las tasas de dosis son mucho más altas para él, mientras que cuando el radiólogo está al lado del intensificador, las tasas de dosis son inferiores. Por ello, siempre recomendamos que se trabaje con el tubo debajo de la mesa y cuando sea necesario utilizar proyecciones horizontales, el radiólogo debe procurar siempre colocarse al lado del intensificador. La posición de los monitores es importante desde el punto de vista de la protección del cristalino. Se han de colocar de manera que la vista del radiólogo no esté dirigida hacia la zona del paciente que está siendo explorada. De este modo, la radiación dispersa no llega directamente al cristalino. En este vídeo podemos ver cómo, antes de empezar la intervención, los radiólogos colocan los monitores en la situación más apropiada. De este modo, la radiación dispersa nunca les llega directamente. En los procedimientos intervencionistas, la cantidad de radiación dispersa es elevada, debido a los largos tiempos de fluoroscopia y a la gran cantidad de imágenes obtenidas. Esto da lugar a las altas dosis ocupacionales en radiología intervencionista. El personal que tiene que permanecer dentro de la sala debe llevar uno o más dosímetros. Un dosímetro a la altura del pecho, debajo del delantal plomado, se utilizará para estimar la dosis efectiva. También puede suministrarse dosímetros adicionales para evaluar la dosis equivalente en órganos críticos como el cristalino o las manos. Conviene recordar en este punto que los dosímetros personales han de cambiarse con una periodicidad mensual. Como regla general, el trabajador expuesto deberá acudir al Servicio de Física y Protección Radiológica para realizar estos cambios. En la imagen podemos ver la colocación de los diferentes dosímetros. En la parte superior izquierda tenemos el dosímetro personal debajo del delantal plomado. En la parte superior derecha tendríamos la opción de colocar un segundo dosímetro encima del delantal plomado. En la imagen inferior derecha tendríamos el dosímetro cerca del hombro que va a estimar la dosis en cristalino y en la imagen inferior izquierda tendríamos el dosímetro de dedo. Además de los dosímetros personales, podemos utilizar dosímetros de lectura directa para estimar la dosis recibida por el personal expuesto en circunstancias especiales. Estas dos imágenes son un resumen de un trabajo en el cual se estudiaba la dosis en el dosímetro a la altura del hombro y la dosis en el cristalino de los dos ojos en función de si el trabajador es un radiólogo intervencionista o es un cardiólogo. Los autores concluían que el dosímetro a la altura del hombro izquierdo estimaba de una manera bastante acertada la dosis que podían recibir el cristalino. En esta imagen se observa el resultado final de sus conclusiones, dando indicación de la correcta posición del dosímetro de hombro. Actualmente se está trabajando con la posibilidad de colocar dosímetros más pequeños en la frente, entre los dos ojos. Aquí se recogen los factores que afectan a la dosis del cristalino del trabajador. Por un lado, la altura del individuo. Cuanto más alto sea el individuo, menos radiación llegará al cristalino. En segundo lugar, la posición relativa respecto al paciente, como ya hemos visto en los vídeos anteriores. El tercer parámetro sería el volumen irradiado del paciente. Mayor volumen irradiado, mayor radiación dispersa y mayor dosis al cristalino y a todo el cuerpo. En cuarto lugar, tendríamos los factores que dependen de la posición del tubo. Tubo arriba, tubo bajo, radiólogo al lado del intensificador o radiólogo al lado del tubo. En quinto lugar, los parámetros técnicos de kilovoltajes, miliamperajes y tiempo. Y número y características de los pulsos e imágenes obtenidas. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, el uso efectivo de las mamparas articuladas y o las gafas de protección. En esta imagen se representan los diferentes tipos de dosímetros que podemos llegar a utilizar. La evaluación de las dosis es un aspecto importante en la protección radiológica. Es importante también que los trabajadores devuelvan sus dosímetros en el momento de su evaluación. El responsable de la instalación debe estar disponible. Los dispositivos de control individual deberán estar perfectamente calibrados. Y la dosimetría personal de la instalación debe estar aprobada por una autoridad reguladora. En España,
los servicios de dosimetría personal están autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear, siendo este el único organismo competente en cuestiones de protección radiológica. Las dosis individuales externas deben determinarse usando dispositivos de control individual, ya sean de termoluminescencia, dosímetros electrónicos o dosímetros de película. En la mayoría de los países la dosimetría se hace con dosímetros de termoluminescencia y hay ya pocos países en los cuales se desarrolla a través de dosimetría en película. Como ya hemos indicado, los dosímetros deben llevarse a la altura del pecho y además el cambio de dosímetros y entrega de informes no deberá superar los 3 meses. En España, el cambio de dosímetros se realiza cada mes. El dosímetro debe llevarse debajo del delantal, como ya lo hemos dicho anteriormente. Las zonas del cuerpo no protegidas reciben altas dosis. El dosímetro que se lleva debajo del delantal proporciona una estimación razonable de la dosis efectiva en la mayoría de las situaciones. En el caso de altas cargas de trabajo como es radiología intervencionista o hemodinámica, debe considerarse la posibilidad de llevar un dosímetro adicional en el exterior del delantal. En estos casos suele usarse un dosímetro de muñeca para evaluar la dosis que reciben las manos y la piel. Cuando se esperan altas dosis, para hacer una mejor evaluación de la dosis efectiva, es conveniente utilizar dos dosímetros, uno debajo del delantal a la altura de la cintura y el otro encima del delantal a nivel del cuello, de manera que la dosis efectiva va a venir dada por esa expresión E igual a 0,06 por la diferencia entre el dosímetro de encima menos el dosímetro de debajo y a todo ello sumado la dosis del dosímetro de debajo. Volvemos a insistir en la importancia del protector de tiroides, que puede llegar a reducir la dosis hasta en un 50%. Además, con esta distribución obtendríamos una estimación de la dosis en tiroides y en cristalino a través del dosímetro que está en el cuello. En caso de pérdida de dosímetro, tendríamos otros procedimientos para poder estimar la dosis que recibe el trabajador, ya sea a través del historial dosimétrico reciente o a través de la dosis de los compañeros de trabajo, o también realizando dosimetrías de área. Se deberán definir reglas y procedimientos en el caso de que se superen los niveles de investigación o autorización. Por ejemplo, los niveles de investigación para dosis individuales mensuales para el dosímetro debajo del delantal sería 0,5 milisievermes. Para el dosímetro sobre el delantal y para el dosímetro de mano o de dedo podríamos utilizar 5 milisiever al mes. Ante situaciones anómalas, debemos desarrollar procedimientos para que la investigación se realice lo antes posible y debemos realizar informes escritos que contengan las causas, las dosis recibidas, las acciones correctoras que hemos tomado y las instrucciones y recomendaciones dadas. Los informes deben de enviarse a la autoridad reguladora y a los organismos involucrados según las normativas nacionales. En esta imagen aparecen las conclusiones a las que la OMS llega respecto a la educación y formación en protección radiológica de los trabajadores expuestos en radiología intervencionista. Primera, la educación y entrenamiento de los especialistas, técnicos, personal de enfermería, físicos, ingenieros de mantenimiento y otro personal sanitario relacionado con la radiología intervencionista es un aspecto necesario y básico en la protección global. Segundo, la educación y entrenamiento en aspectos clínicos de la radiología intervencionista debe organizarse en dos niveles, uno básico y otro específico. Tercero, esta formación debe contener aspectos en exposiciones a pacientes y en exposiciones al personal. Cuarta, la instalación de nuevos sistemas, nuevo personal o nuevas técnicas debe estar precedida de un entrenamiento específico. Quinta, debe haber una formación continuada. Sexta, la formación debe adaptarse al grupo profesional en cuestión. Séptima, dicha formación debe estar impartida por personal cualificado. Octava, la formación debe evaluarse y acreditarse sobre una base individualizada. Novena, la formación debe cubrir tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos. Y décima, debe promocionarse la elaboración de material docente específico sobre radiología intervencionista. En esta imagen se recogen las 10 recomendaciones para la protección radiológica de los trabajadores en fluoroscopia. La primera sería el uso de dispositivos de protección. La segunda, hacer un buen uso de los principios distancia, tiempo y blindaje.
La tercera, usar las mamparas suspendidas de techo, los blindajes laterales y las cortinillas plomadas debajo de la mesa. La cuarta, mantener sus manos fuera del haz directo de rayos X en todo momento. La quinta, la conveniencia de situarse en el lado del detector de imagen. La sexta, mantener el tubo de rayos X debajo de la mesa y no sobre ella. La séptima, usar los dosímetros personales. La octava sería actualizar periódicamente los conocimientos en protección radiológica. Novena, plantear sus inquietudes sobre radioprotección a los especialistas en protección radiológica, que son los especialistas en radiofísica hospitalaria. Y la décima nos recuerda que el control de calidad de los equipos de fluoroscopia le permitirá trabajar de forma segura. Es necesario conocer muy bien el equipo y usar inyectores automáticos. ¿Qué tal lo hacen? Quizá el giro del arco podría hacerse en dirección contraria. Quizá los monitores de visualización no estén en la situación más adecuada. ¿El médico lleva protector tiroideo? Frente a las radiaciones ionizantes hay tres actitudes. Una sola es válida. Esperando que estos conocimientos os sirvan en vuestra vida profesional, os doy las gracias por la atención prestada.